Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión de estadística descriptiva en la cual veremos los conceptos generales de estadística. En ese sentido, podemos empezar con el punto de que cualquier punto en el cual nosotros nos dediquemos o resulte nuestra profesión, siempre vamos a tener ciertas situaciones donde hay que tomar decisiones. Y muchas de esas decisiones que en algún momento dado tomamos, las hacemos en momentos de incertidumbre, lo cual quiere decir que no tenemos el conocimiento completo de todas las condiciones que en algún momento dado se dan dentro de nuestro ambiente o de las consecuencias recientes. Por tanto, podemos tener, por ejemplo, a los inversionistas cuando deciden en qué invertir o cierto valor concreto para poder decir esto va a cierto lado y esto va a estos rendimientos que en algún momento yo quiero expresar. De esa manera, pues también puedo tener la decisión de cómo debo comercializar un nuevo producto y en ese sentido, pues tenemos esa incertidumbre si va a tener éxito o no ese producto. De manera tal que los que toman esa decisión, en general directivos, establecen cierta punto en el cual sabemos que con cierta información histórica podemos conocer ciertas cifras que me pueden dar hacia lo que yo puedo obtener de manera futura. Y con base en ello, pues hacemos una investigación dentro del mercado para ver que haya puntos importantes para poder hacer un plan de publicidad, un pronóstico de ventas, un conocimiento de los efectos que hay de ese producto en el mercado y de esa manera poder tomar o tener una decisión un poco más certera. En cada uno de estos casos, como ocurre en la mayoría de los negocios, o sea, se toman decisiones sin disponer de toda la información pertinente. Y todo ese esfuerzo podemos tender a disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones cuando incrementamos la posibilidad de hacerlo con algo de información y haciéndolo de manera más inteligente. La intención es que tengamos métodos por medio de los cuales podamos obtener información que nos lleven a saber cómo se van dando ciertos sucesos en el mundo real. Y podemos ver que estos datos que pueden ser numéricos pueden ser presentados de forma ordenada y sistémico, desde un punto de vista, pues que en algún momento dado podamos definir esta parte que conocemos como estadística. Y la estadística en general es la ciencia que estudia o vamos a estudiar para emplear la información para que sea la guía de acción en situaciones prácticas que nos ayudan a bajar esa incertidumbre. La estadística en general se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades, analizar datos, siempre y cuando podamos saber cuál es la variabilidad de la incertidumbre que es causa de lo que nosotros estamos obteniendo. Y de esa manera realizar cierta inferencia a partir de estos datos para poder tener el punto de ayudar a la toma de decisiones que estamos queriendo llegar y tener una predicción mucho más precisa y bien formulada. Esto es la consecuencia de este concepto popular que existe sobre este término, que cada vez se extiende más debido a la influencia de todo nuestro entorno. Sabemos que en la política les gusta mucho ocupar estos datos estadísticos, sobre todo cuando vemos las elecciones, en el sentido de saber quién es el candidato que tiene mayor probabilidad de ganar, ¿no? Y que lo ocupamos mucho para poder difundirlo en todos los medios, por ejemplo, periódicos, radio, televisión, redes sociales, donde diariamente nos bombardean con mucha información estadística sobre este tipo de cosas, por ejemplo, política, accidentes de tráfico, índice de crecimiento de población. Ahorita, por ejemplo,
tenemos toda la parte de la pandemia, cómo nos van especificando diariamente el número de casos que se van dando, los números de muertos posibles, en fin, que en algún momento ese es uno de los puntos que tenemos de problema cuando nos referimos a datos estadísticos, porque probablemente podemos pensar que la estadística es una mala herramienta para decir mentiras, ¿no? Sin embargo, no es que se digan mentiras, realmente el que está haciendo mal manejo de la estadística es la persona que está dando la información, y puede ser que lo haga de dos formas. Una, que esté mintiendo con respecto a la información estadística, o segunda, que no esté dando todo el contexto de la información, porque por ejemplo cuando nos dicen es que el siguiente candidato va ganando las encuestas, pues sí, pero hay un margen de error de un 5 o un 10%, lo cual quiere decir que si el candidato más fuerte va en 35 y el siguiente candidato va en 32 con una tasa o un error del 5%, estamos hablando que el de abajo puede estar de entre 27 y 37%, siendo que tiene un 32%, y el de arriba, que es el del 35, está entre un 30 y un 40, lo cual se pueden estar cruzando en cuestión de su información. En ese sentido, a veces lo manejamos como algo que llamamos empate técnico. Y en ese sentido, pues al no darnos toda la información específica de ese tipo de cosas, pues nos están sesgando la información para que nosotros podamos tomar esa información de manera más específica y que podamos saber que esto nos puede servir. Sobre todo, que sabiendo que la estadística es una herramienta fundamental en cualquier campo de investigación, ya sea en las ciencias sociales, en la medicina, en la biología, en la psicología, en donde sabemos que no tan solo es conveniente usar esta herramienta, sino que hoy por hoy permite darle luz y obtener resultados de una manera que pueden ser benéficos para el tipo de estudio, los movimientos, las relaciones, esa variabilidad que en algún momento dado tenemos de la información, y saber cómo abordarlo para poder determinar ciertos puntos. De esa manera, pues podemos tener que la estadística me pueda ayudar a ese contexto. Y en ese sentido, pues entonces, lo primero que yo hago dentro de la estadística es clasificar, donde yo ocupo algo que llamamos estadística descriptiva, donde yo resumo todos los datos que tengo en el momento para poder interpretarlos a través de métodos tabulares, gráficos y numéricos, y describo y analizo lo que el grupo de datos me está representando, y lo resumo de tal manera que yo puedo decir algo con la información que yo tengo contenida en ello. Por lo tanto, en la estadística descriptiva yo recopilo o hago un muestreo de esa información, organizo en tablas, lo presento en gráficas y analizo las medidas para poder yo tener una conjunción de todos esos datos que en algún momento yo estoy obteniendo, y de esa forma saber que esta información me puede dar cierto punto. ¿Para qué? Para poder hacer la siguiente parte de la clasificación, que es en la parte de la estadística inferencial, que con los datos recopilados de la muestra estimo, decido y predigo. ¿En qué sentido? De que yo con esta información me puedo apoyar de la probabilidad de que algo ocurra, y a partir de esos datos que ya pude obtener con la estadística descriptiva, efectúo ciertas estimaciones o ciertas decisiones y predicciones a través de las cuales yo puedo decidir o definir cierta información a futuro para poder tener mayor contexto de lo que estamos platicando. De esta manera, pues yo ya sé que puedo tener esas dos contrapartes en la estadística, la parte que describe toda la parte histórica y que me da un contexto de cómo se dan las cosas, y con base en ello poder inferir o predecir cierta información con la estadística inferencial. Dentro de la estadística tenemos ciertas cosas que deberíamos estar definiendo, en el sentido de que toda esta información que nosotros recopilamos la hacemos a través de algo que llamamos individuos o elementos.
que son las personas objetos que tienen cierta información que queremos estudiar. Y esos individuos se están agrupando en algo que conocemos como población, que es el conjunto de individuos elementos que tienen esas características o propiedades comunes que para nosotros son objeto de estudios, pero son el conjunto completo de esos individuos. Y en ese sentido, pues tenemos ciertas variables que en algún momento yo quiero verificar de esa población. Cuando lo hacemos con base en la población completa, a esas variables le llamamos parámetros, en las cuales son funciones definidas que sabemos que podemos medir de una población. Cuando no ocupamos toda la población, lo que hacemos es un muestreo o una muestra, que es un conjunto representativo de esa población que tiene ciertas características en común. Y cuando esas características en común o esas variables las definimos para una muestra y no para toda la población, en lugar de llamarle parámetro, lo llamamos estadístico, en la cual es exactamente el mismo rubro de variable que el parámetro, pero esto solamente está definido para una muestra. Por lo tanto, tanto parámetros como estadísticos los vamos a definir de algo que llamamos caracteres. ¿Qué son los caracteres? Todas aquellas propiedades y rasgos o cualidades de esos elementos que tiene la población. Y en estos caracteres yo los puedo tener como cuantitativos y cualitativos. ¿Cuál es? Digo, esta parte cuantitativa y cualitativa la vamos a seguir viendo en la siguiente sesión, pero pues con la misma parte de la palabra podemos decir que la cuantitativa pues es aquello que puedo expresar con cantidades y la cualitativa son aquellos que yo expreso con solamente cualidades o con rasgos que en algún momento tiene ese elemento y que no necesariamente lo podemos expresar de manera coloquial. En ese sentido, pues sabemos que en cierto punto consideramos que dentro de la población también podemos considerarlo de manera finita o infinita. Finita cuando sabemos el número de personas que llegan a ese punto de lo que queremos nosotros especificar. Por ejemplo, el número de personas que llegan al servicio de un hospital en un día. Ahí tenemos una población finita. Pero si queremos decir que el número de personas que llegan al servicio de urgencia de manera general, sin especificarlo por tiempo definido o por un hospital o una clínica en cierto momento, pues podemos tener una población infinita, porque a final de cuentas no sé cuántas personas pueden llegar en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, en cualquier clínica, a lo largo de toda la existencia que todavía nos puede faltar, ¿no? Y en ese sentido tendríamos una población infinita, cuando tenemos algo que describe ciertas cosas que no puedo yo saber cuántas veces lo voy a hacer. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la secuencia de caras o cuántas caras me salieron cuando yo sigo lanzando de manera repetitiva una moneda, lo que yo necesito saber es cuántas veces la voy a lanzar para que sea finito. Si no, pues puedo tener número de casos infinitos. Sin embargo, dentro de la parte finita, yo de todos modos tengo poblaciones mucho más grandes que otras. Y también es bueno tener el caso de definir de manera completa y correcta la población. Ya lo habíamos tomado esta base en la clase de matemáticas básicas cuando definíamos conjuntos. En ese sentido, también la población es un conjunto que debería estar bien delimitado. Vamos a suponer el caso de el número de estudiantes que tiene la Universidad de Londres. En ese sentido, pues sabemos que es un número bastante amplio, pero si a eso en lugar de poner toda esa población, lo definimos como el número de estudiantes de la Universidad de Londres que estudian carreras ejecutivas, pues ya es un número más acotado. De esa información, si ponemos el número de estudiantes de la Universidad de Londres que estudian carreras ejecutivas que estudian ejecutivas en la carrera de administración, ya lo tenemos mucho más acotado. Y de esa manera vamos viendo cuál es la población que realmente nos está interesando, ¿no? Y de esa manera podemos ver que
nuestra población puede ser finita y acotada dependiendo de cuál sea el estudio al cual nosotros queremos llegar y compartir. En ese sentido, pues tenemos como siguiente punto la parte de los datos, que en algún momento dado esos datos son los hechos y cifras que vamos a recabar y analizar en todo nuestro estudio estadístico. Y los datos pueden ser de manera nominal, que en este caso pueden ser etiquetas o nombres, de manera ordinal, cuando clasificamos algo y que lo ponemos en primero, segundo, tercero, cuarto lugar, intervalos que tienen una unidad de medida fija, o de manera como razones, que son dos variables o más bien una fracción dividido de dos valores que tienen cierto significado, ¿no? Otro de los puntos que podemos ver es que son datos cualitativos y cuantitativos. En los datos cualitativos yo puedo tener datos categóricos que pueden ser escala nominal, que es lo que dijimos ahorita de etiquetas o nombres, o de escalas ordinales, cuando en algún momento dado no tengo, o sea, lo tengo con un nombre en específico, pero yo sé que tiene cierto ordenamiento, como primero, segundo, tercero, lo manejamos con esa palabra, pero sabemos que tiene una connotación saber dónde está el primero y dónde está el tercero, ¿no? En ese sentido también lo podemos conocer como un dato cuasi cuantitativo. Y en el caso de los datos cuantitativos son datos que son numéricos y que en algún momento dado podemos tener como intervalos de valores o de razones que en algún momento dado podemos especificar en algún momento determinado. Estos datos, a final de cuentas, los vamos a obtener de modalidades y clases, en las cuales modalidades son todos aquellos caracteres que pueden ser de manera exhaustiva y excluyentes de cada elemento que posee un individuo o un objeto, y que pueden ser ciertos valores, porque no, en ese sentido, pues yo puedo irlo verificando dentro de cada uno de los puntos. Por ejemplo, en el caso de estudiantes, yo puedo decir que las modalidades de ejecutivas son estudiantes de administración, de informática, de derecho, de contabilidad, de pedagogía, de mercadotecnia. Y en ese sentido, pues yo tengo que dentro de ese conjunto de modalidades, yo lo verifico para saber que tengo una o varias clases. En este punto, la clase la podríamos especificar como estudiantes de ejecutivas. ¿Por qué? Porque hay otros estudiantes que a lo mejor estudian también licenciatura y que los llamamos estudiantes de tradicional, y que de esa manera se pueden representar de una manera distinta. O estudiantes de preparatoria que tienen un contexto distinto a esta parte, o los estudiantes de maestría o de diplomados que también pueden tener un contexto distinto. Teniendo toda esta información, lo que sí podemos estar especificando es cómo empezamos a verificar que hacemos estudios estadísticos de la población. En ese sentido, deberíamos saber que dentro de la población, yo lo que primero que hago es tratar de agarrar una muestra representativa de esa población para poder aplicar estadísticas descriptivas, en donde yo recopilo, organizo, presento y analizo la información de tal manera que yo ya puedo decir algo de esa muestra, y a la hora de saber exactamente lo que pienso de esa muestra, como es representativo, lo puedo generalizar con estadística inferencial hacia la población. Si esta muestra es representativa de esta población, puedo decir que de lo que yo pienso de esta muestra es realmente algo igual dentro de la misma población. Y a esa generalización la conozco con el proceso de estadística inferencial. Y en algún momento, cuando nosotros hablamos de población o que hacemos esta información estadística para toda una población, lo conocemos como censo. Por lo general, no necesariamente las empresas hacen censo. ¿Por qué? Porque requeriríamos tener los datos de toda la población en conjunto, y eso nos ocasionaría mucho tiempo y demasiado gasto económico para poder hacerlo.
por lo general siempre hay una parte de gobierno que se dedica a hacer esta parte de censos. En el caso de nosotros en México tenemos la parte del INEGI, donde nosotros estudiamos a toda la población dependiendo de las zonas demográficas, sociales, económicas, y vamos viendo cada 10 años cómo se está dando esta parte del estudio censal. De hecho, en este año acaba de pasar, al inicio de la pandemia, toda esta parte del censo, pasaron a cada una de sus casas a verificar esta información. Otro de los puntos es lo que normalmente hacemos las empresas para poder obtener información, en la cual realmente lo que hacemos es un estudio muestral, en donde en lugar de estudiar a toda la comunidad, realmente agarramos un porcentaje de individuos que contengan cierta característica equivalente a toda la población, y de esa manera podamos describir esta parte de la población y con ella poder inferir algo sobre la población en general. Una de las herramientas más ocupadas dentro de este plano son las encuestas y los cuestionarios, de tal forma que podemos ver cómo va desarrollándose la información con esta muestra, y de ahí poder saber cómo lo podemos traspolar a la población haciendo una inferencia, siendo parte del estudio y la comunidad a la cual queremos basar los resultados, y podemos generalizarlo o inferirlo acerca de cómo se está comportando toda la comunidad, ya sea por una enfermedad, por una forma de vida, por el interés económico o el interés educativo, en fin, cualquier tipo de cosas que en algún momento yo pueda estar verificando de esta población. Y de esa manera, pues entonces sale lo que nosotros conocemos como muestreo, que es el proceso por el cual seleccionamos una parte de la población, y a esa parte de la población lo que le dedicamos es tiempo para poder sacar información que sea relevante de esa parte de la población, y que en algún momento dado yo pueda medir todo el conjunto de ese ¿cómo se llama? Parte de esa población. ¿Por qué es importante el muestreo? Porque, como lo dijimos, no podemos hacer censo porque nos llevaría mucho tiempo y recursos que no necesariamente en la empresa tenemos, para que al final de cuentas el estudio pues no sea significativo para nosotros, porque independientemente que hagamos una muestra, no quiere decir que el resultado sea favorable, puede ser desfavorable. Entonces, puede ser un gasto inútil haciéndolo para toda la población. A la hora de hacer un muestreo, podemos medir todos los elementos y saber que tenemos el tiempo y los recursos necesarios para poder hacer esa medición, y de ahí poder inferir cosas hacia la población. Hay algo que dentro de estadística manejamos que se llama muestreo aleatorio simple, en donde a una población que ya conocemos como homogénea, porque tiene características que podemos definir que tienen en común y que en algún momento dado tienen poca variación entre ellos, y que en algún momento dado puedo sacar información relevante de ese grupo, lo seleccionamos, y de esa manera podemos ocupar esos datos aleatorios de cierta manera para poder conjuntar esa información y poder inferir algo. Ese muestreo aleatorio simple no lo podemos hacer para cualquier tipo de muestra. Lo que tenemos que ir viendo es de dónde podemos sacar ese muestreo aleatorio simple. En primera instancia, yo voy a tomar de la población ciertos puntos en los cuales yo sepa que tienen una característica en común. En el caso, por ejemplo, si yo tengo que la población son los estudiantes del fin de semana o de ejecutivas de la Universidad de Londres, yo puedo sacar una muestra que en algún momento dado yo considere significativa. En este caso estoy hablando de 30 estudiantes de la Universidad de Londres de carreras ejecutivas o de fin de semana, y con eso yo sé que puedo aplicarles muestreo aleatorio simple. ¿Por qué?
porque tienen una característica en común, que todos estudian en fin de semana, lo cual quiere decir que tienen ciertos rasgos que no pudieron aprovechar el hecho de estudiar de manera tradicional o no lo pueden hacer en este momento. Y por lo general van a ser personas que trabajan o que tienen otra actividad dentro de la semana para poder ocupar su tiempo solamente en fin de semana para poder estudiar. En ese sentido, yo puedo hablar que para poder hacer ese muestreo aleatorio en simple o saber que esa muestra es significativa o que en algún momento dado yo lo puedo especificar de una manera distinta, yo puedo empezar con, a la hora de verificar la población, estratificarlo. En ese sentido, tenemos un muestreo primero estratificado, en donde yo tengo poblaciones heterogéneas, donde tienen un sinfín de características que no necesariamente puedo separarlos por algo que los distingue. En ese sentido, yo aplico en primera instancia división de estratos para hacerlo más homogéneo cada estrato, cada partecita con la cual estoy yo dividiendo esta población, y a ese estrato ahora sí yo ya le aplico un muestreo aleatorio simple. ¿Cómo podemos verificarlo? Por ejemplo, en el caso de, si yo hablo de la Universidad de Londres, si no tengo otro contexto más que poner, yo lo puedo dividir a lo mejor en campus. Ahí estoy estratificando. En el caso de cada estrato, pues tiene que ver con un campus en específico. Y podemos sacar información acerca de ese estrato que estamos poniendo, porque cada campus, en este caso, sí tiene ciertas cualidades específicas por las cuales está dentro de ese campus, ¿no? En algunos campus sabemos que hay ciertas carreras en específico nada más en ese campus y no hay de otro tipo de persona. Por ejemplo, en Campus Vertis, como es el que nos toca cuando estamos de manera física dentro de la Universidad de Londres, sabemos que están toda la parte ejecutiva, está gastronomía y está actuación, entre algunas de las carreras que se dan dentro de la Universidad de Londres. Por lo tanto, tiene cierta contexto homogéneo específico a la hora de estratificarlo por campus. Y ya en cada campus, yo ahora sí ya puedo aplicar ese muestreo aleatorio simple de tomar todas las medidas que en algún momento yo tenga que hacer. Pero también puedo hacerlo a lo mejor en conglomerados. En ese sentido, primero yo agarro y hago un conglomerado. ¿Cómo sé que yo hago un conglomerado? A lo mejor no tengo cierta medida con la cual yo pueda hacer esa división, y lo que hago es definirlo por familias, por manzanas, por sectores, por calles, por colonias, de tal manera que para mí sigue siendo a lo mejor población que puede todavía ser heterogénea, pero no es lo mismo, por ejemplo, las personas que viven en la colonia Roma Norte que en la Roma Sur, o que en la colonia Vertis, que todas están pegaditas, ¿no? Sabemos que hay cierto contexto en cada uno de esos conglomerados de población que estamos dividiendo por colonias. De esa manera, yo sé que de una u otra forma yo puedo ir especificando cada uno de estos puntos y saber que a lo mejor puedo conglomerar la información con base en colonias, y de esa manera saber que a cada uno de esos conglomerados yo le puedo aplicar ese muestreo aleatorio simple para saber qué es lo que me va a salir de esa población, ¿no? Y en ese sentido, pues yo ya sé que dependiendo de ese conglomerado me puede salir información mucho más específica. Sin embargo, todavía tengo ciertas dudas de que en el conglomerado no me pueda salir alguna información sesgada de alguien que no necesariamente tenga una característica tan homogénea dentro de ese punto, ¿no? Sin embargo, así es uno de los puntos importantes que yo debería estar verificando cuando no tengo otra forma de poder dividir la información para que sea un poco más homogéneo. ¿De acuerdo? De esa forma, pues yo ya a cada uno de esos conglomerados le puedo ir aplicando mi muestreo aleatorio simple. ¿Qué otra información tengo
para poder verificar esto que estamos diciendo? Pues obviamente con esta información, pues yo ya puedo ir verificando lo que vamos a ver en las clases siguientes de estadística descriptiva. Lo primero que tengo que hacer es verificar que toda la información que yo estoy teniendo la puedo ir agrupando de una forma que lo hago yo más homogéneo, que le quite todo ese punto de que tengo algo que no tiene una similitud en específico. Y con esto, pues poder empezar ya nuestro estudio estadístico descriptivo. De antemano espero que les sirva la información y nos vemos dentro de la clase.